delante de mí lo arrestaron, le pusieron cadenas no solamente en la cintura, pero en las manos. Él me miró, bajó la cabeza y me dijo, me hizo así como quien dice, como que no entendía lo que estaba pasando. ¿Sabes qué? Yo no lo puedo creer que Tekashi 69 está en la cárcel ahora y no lo van a dejar salir por muchísimo tiempo. Por él no preocuparse de que estaba en probación y hacer las cosas que hizo. Yo no lo puedo creer porque es un muchacho que pero no es muchísimo tiempo, escucha. ha estado en este programa, es simpático, aquí se ha portado muy bien con nosotros y de verdad que esto es increíble que haya pasado. Ok, ha protagonizado un altercado, señores, en una discoteca en la ciudad de Nueva York, por lo que fue sacado del lugar y el rapero... Hoy el rapero tenía programada una cita en corte tras haber dado positivo por consumo de marihuana y otras sustancias prohibidas y el juez lo dejó encarcelado. Vamos a pasar con Yelena Solano a la corte, frente a la corte en Nueva York, donde se encuentra o se presentaría Tekashi 69. Adelante, Yelena, ¿qué está pasando? Cuéntanos, Yelena. Hola Raúl y hola Lili. Bueno, pues así es, aquí estamos en la Corte Federal de Manhattan, señores, donde Tekashi 69 fue arrestado hace apenas una hora. Él tenía que presentarse en corte a la 1:30 de la tarde, se presentó. Acuérdense que estamos hablando de que él fue arrestado por presuntas violaciones de las condiciones de libertad supervisada. O sea, él estaba supuesto a presentarse aquí, tiene probatoria por 5 años, de hecho se le vence el 2 de abril del próximo año. Estaba en libertad condicional que fueron establecidas hace años cuando fue sentenciado por aquel problema de extorsión en el 2019, pues fue arrestado. Tekashi estaba en un courtroom, yo estuve allí, estuve presente. Tekashi le estaba diciendo al juez de que hace pocos días, él también lo mencionó en las redes sociales, de que él dio positivo y a otro tipo de sustancias, que él no sabe por qué pasó eso. El juez pues le dijo a Tekashi de que eso está muy raro, que el laboratorio de ellos jamás se confunden. Tekashi le dijo que, el juez también le dijo a Tekashi que no estaba supuesto a viajar y lo hizo. O sea, él de verdad, él estaba en libertad condicional y sin embargo, pues tal parece que no se presentó cuando estaba supuesto a presentarse y no hizo las cosas como estaban supuestas a hacerlas. De hecho, el juez le dijo a Tekashi que tenía que volver a la corte en noviembre 12. Delante de mí lo arrestaron, le pusieron cadenas no solamente en la cintura, pero en las manos. Él me miró, bajó la cabeza y me dijo, me hizo así como quien dice, como que no entendía lo que estaba pasando. Tekashi, después ustedes lo van a ver, el pelo pintado de rubio, estaba vestido de negro, trató de hablar con el juez, le estaba explicando al juez que él en ningún momento fumaba marihuana. El juez, vuelvo y les reitero, les dijo, no, nosotros no nos equivocamos de esa manera, vamos a volver a verte dentro de 2 semanas. Estamos hablando de que Tekashi, ustedes saben que han enfrentado varios problemas de diferentes maneras, no solamente en la República Dominicana. Yailin también, por otro lado, lo demandó por abuso físico. Pues en esta oportunidad, en este altercado, muchas personas estaban diciendo que tuvo que ver con el altercado de anoche que tuvo con una supuesta influencer. Estamos hablando de una discoteca en la 202 del Alto Manhattan, donde se ven que agarran a Tekashi, como que medio lo empujan, que lo quieren botar del lugar. Cabe mencionarte que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tekashi estaba supuesto a presentarse aquí en la corte, ya eso estaba programado y como les digo, él mismo mencionó en las redes sociales de que a él le quedaban nada más 5 meses de probatoria. Fue una probatoria, señores, de 5 meses, es decir, en abril ya se le terminaba y lamentablemente pasó eso. Ahora bien, él se tiene que presentar en corte el 12 de noviembre. Supuestamente me dice Eric que vio varios vehículos salir de esta corte. No se sabe si lo van a dejar aquí o si lo van a mandar a la corte de Brooklyn. También eso puede suceder. Cabe mencionar que en este mismo lugar donde estoy parada estuvo también Puff Daddy hace algunos meses presentándose frente a un juez. Yelena, pero no lo van a dejar salir o sí lo van a dejar salir antes de noviembre 12. No lo dejan salir, ¿no? No. Tekashi está preso, no lo van a dejar salir hasta noviembre 12, que tiene que volver a ver el juez. No, claro, Raúl, imagínate, eso es de las cosas que no se pueden hacer. Cuando tú estás en probatoria, si te mandan a hacer algo, obviamente, por lo menos aquí en los Estados Unidos, Raúl, son extremadamente estrictos con lo que te piden que hagas. Lo de Tekashi, Yelena, ¿sabemos qué puede pasar con él ahora si el juez le dice, oye, rompiste la probatoria?
que le pudieran sentenciar a cuántos años, si es que son años o solamente lo que le queda de probatoria, pasarlo en la cárcel, o qué sería lo que pasaría. O sea, legalmente, ¿cuál sería el proceso? Bueno, la verdad... Bueno, mira, supuestamente él tiene que enfrentarse frente al juez el 12 de noviembre. Entonces, ahí van a presentar las pruebas, que si es verdad que fumó marihuana, que si es cierto que si violó la ley, que si violó la corte. También algo interesante fue que el juez le dijo a Tekashi, usted no estaba supuesto a viajar y usted ya tenía, de hecho, él tenía una gira de conciertos. Acuérdense que Tekashi se iba a ir, creo que era para Dubái, para otros lados, por los lados de Europa, a presentarse en gira. Y el juez le dijo, usted no estaba supuesto a viajar a ningún lado. Tekashi, pues lógicamente ha viajado a la República Dominicana, ha viajado a diferentes lugares. También él vuelve y menciona, Tekashi le estaba mencionando al juez, es que, señor, yo no fumo marihuana y esto salió positivo, y el juez vuelve y le recalca, no, nosotros no nos equivocamos de esa manera. De todas maneras, lo vamos a mandar todo esto al laboratorio a ver si es verdad, si usted está hablando verdad o mentira. Bueno, así que vamos a comunitario, gracias, todo Yelena. esto. Gracias por toda esa información. Ojalá. A lo mejor le piden trabajo comunitario o le piden a lo mejor, Raúl, y a cambio, no sé. Más difícil. Pero bueno. Difícil. Ojalá que le vaya bien a Tekashi. Sabemos que esto no va a ser fácil para él. Ojalá que tenga buenos abogados y... lo veo un poco difícil esta vez. ¿Tú crees, no? Lo veo un poco difícil esta vez, pero bueno, lo mejor... Porque, esperamos a noviembre. Como digo, siempre que hemos mantenido una entrevista con él, ha estado en nuestro programa, siempre se ha portado de maravilla. No me importa lo que me digan otra gente. No, muy querido, de verdad. Raúl. Y tú también lo sabes. También, claro que lo sé. Aquí en El Gordo de la Flaca siempre se ha portado de maravilla. Así es. Así que yo no puedo hablar de lo que le pase afuera. Y a su mami le mando muchos besos, que sé que ella se atormenta mucho con estas cosas. Esa misma corte donde está Yelena presentaron 2 nuevas demandas contra P. Diddy de menores de edad. Esto es una locura lo que está pasando. De verdad, Raúl, cuando nos enteramos hoy los dos dijimos, un niño de ¿cómo? 10 años. Wow, miren, una de ellas es por parte de un niño de 10 años, como acabas de decir. La otra por un joven de 17. Ambos aseguran que fueron víctimas de abuso por parte del rapero y productor musical cuando se presentaban a una audición, que sabrá Dios qué edad tenían en ese momento, porque es lo que ese detalle no lo tenemos. Según una planificadora de eventos que trabajó con el rapero y quien pidió anonimato, él solo salía a exigir una báscula, ya que en sus famosas fiestas, oigan esto, las mujeres no podían exceder en sus fiestas de 140 libras. O sea que si pesaba 141... Lili no hubiera podido estar en una fiesta de Puff Daddy. No. No, porque Lili es alta. Yo sé, Raúl. Entonces, aquí en el estudio no hay ninguna mujer que hubiera podido estar en una fiesta de Puff Daddy. Raúl. Claudia sí. Además, señores, además también dicen que no se podía tener muchos tatuajes ni piercings, que era parte de lo que él decía. Por favor, no tatuajes, no piercings. Y tampoco podían tener el pelo corto. Y deberían ser extremadamente bellas. Pero o sea, espérate, que esta es una persona que era la que organizaba las fiestas, un party plan. No sabemos si es verdad o si lo está inventando. Ponte Lili, a pensar en esto. Esto olvídate. Que tú vayas a una fiesta de post-dar y te pesen antes de tú entrar y tú estás en 141 libras. Es lo mejor que te puede haber pasado porque mira, no formaste parte de esa fiesta. Bueno, sí es verdad. Al final dicen que hay tantas grabaciones que yo me imagino cuando él vaya a la corte, a lo mejor esta persona le dice, oye, no era lo que tú dijiste. No lo sabemos, mi gente, pero todo eso está pasando en el día de hoy. Son nuevas alegaciones que siguen todas saliendo. Estas barbaridades que uno no se imaginaba y que hasta hace unos meses atrás uno veía a este hombre y lo respetaba y decía, oh, esto es uno de los grandes de la música. Puff Daddy, tú no sabes quién es él. Ese es el hombre más fuerte que existe en el mundo de la música. Ahora, cuando salen tantas personas a la misma vez, Raúl, obviamente que algo fuerte tiene que haber, porque uno también se pregunta, ¿cómo nadie salió a hablar antes? Siempre es la pregunta que uno se hace y al final te das cuenta que los seres humanos salimos adelante cuando nos vemos apoyados. O sea, cuando tú puedes, Raúl, y con un grupo de gente, decir, efectivamente también me pasó esto, pero la gente cuando está sola en medio de una batalla así que le ha pasado, Raúl, ya ves, se han quedado callados, han sufrido en silencio y bueno, ahora llegará el momento de que la ley de este país decida que va a pasar. Esto, Lili, es peor que lo que está, toda la gente que está en la cárcel por estos problemas. No se ha hablado nada ni parecido a todos los problemas que tiene P. Diddy. Tenemos algo de última hora. A ver. Señores,
todo indica que los hermanos Menéndez pueden recibir una nueva sentencia luego de estar tras las rejas por casi 35 años y pudieran estar a punto de salir de la cárcel. Bueno, muchos han quedado con la boca abierta con esto, Raúl, pero aún en prisión los hermanos han estado muy activos. Vamos hasta California con David Valadez, quien nos tiene más detalles de esta historia tan controversial que le está dando la vuelta al mundo. Los hermanos Menéndez actualmente se encuentran encarcelados en el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego, California. La prisión Donovan está técnicamente solo a 2.4 kilómetros de la frontera con México en lo que es Tijuana, en una área llamada Otay Mesa, que es un área un poco alta y pueden ver hacia la frontera mexicana desde la prisión. Por mucho tiempo ambos hermanos estuvieron separados y después se reunieron nuevamente en esta prisión en el año 2018. Según sabemos, viven en el mismo edificio, pero no comparten celda, aunque sí están en la misma área conocida como Echo Yard, lugar que se ganan los reclusos si tienen buena conducta. Se ha dicho que los hermanos pasan mucho tiempo juntos, ya sea al aire libre, almorzando o haciendo ejercicio. En junio de este año, Layo Menéndez estuvo entre 24 presos que obtuvieron títulos universitarios y él se graduó de sociología. No solamente ellos hicieron cosas para mejorar su vida personalmente, pero también tomaron parte en muchos programas y crearon programas para ayudar a otros prisioneros. Hicieron todo esto durante un tiempo donde ellos no creían que iban a salir de la cárcel por el resto de su vida. Los hermanos Menéndez están clasificados como reclusos del Grupo A, lo que significa que tienen privilegios de recibir visitas y hacer llamadas telefónicas. Este grupo de reclusos también tienen tabletas, pero sin internet y por supuesto que no tienen redes sociales, pero pueden leer revistas y estar al día con las noticias. Aún estando tras las rejas, los hermanos se han casado varias veces. Lao lleva 2 matrimonios, primero en 1996 y después en el 2003, mientras que Eric contrajo nupcias en 1999 con Tammy Saccoman, a quien había conocido 6 años antes. Bajo las condiciones de cómo ellos se han portado en la prisión y la evidencia de que están rehabilitados y de que pueden ser reintegrados en nuestra comunidad, es muy posible que ellos sean permitidos salir a la calle de nuevo. Bueno, imagínate, Raúl, esto va a causar, ¿qué te puedo explicar? Todo tipo de comentarios, todo tipo de declaraciones, pero obviamente muchas personas piensan que sí, que ya es hora de que a lo mejor ellos le den ese famoso break. Han estado 35 años en la cárcel. ¿Cuánta gente está en la cárcel que no tienen que estar? Sí. Que quizás no tienen que estar en la cárcel y siguen las en la historias cárcel. que vemos. Y esta gente, si no llega a salir el documental de ellos en Netflix, si hubieran muerto ahí en la cárcel. Bueno, pero no es el primer documental, Raúl. Yo creo que es el tiempo también que ha pasado, porque no es el primer documental que sale de ellos. Pero sin embargo, esto fue lo que esto está ayudando, claro. Que se involucraron muchísimas como personas. Kim Kardashian, claro, personas como Kim Kardashian fueron, publicaron, están abogando para que algo bueno pase. Y que se involucró el nuevo fiscal de allá, el fiscal de ahora, no el nuevo, pero fiscal que así. Claro, el fiscal George Gascón. Bueno, nuestros colegas de TMZ acaban de publicar que el 11 de diciembre los abogados de Lyle y Eric Menéndez se estarán reuniendo con el juez Michael Jessic, encargado del caso de los hermanos. Según sus fuentes, el abogado de los hermanos solicitará cambiar los cargos a homicidio involuntario, lo cual lo sacaría en libertad el mismo 11 de diciembre por haber pasado ya 3 veces el tiempo por homicidio involuntario. Claro, ya imagínate, más de 3 décadas, de una manera u otra, creo que esto es lo que está favoreciendo también, Raúl, a que todo el mundo trate de hacer algo por ellos. Así es que vamos a ver qué pasa. Bueno, hace unos días, señores, le contamos sobre una demanda millonaria que tenía Cristian Nodal por incumplimiento de contrato. Aquí se dice. Vamos a decirle una cosa, porque yo me peleo con los productores aquí siempre. Le digo, señores, todos los artistas le meten demandas todos los días por este problema. Nos pusimos a investigar más allá sobre esta demanda y parece que Cristian Nodal tiene otra versión. Tania Charry investigó todo esto de lo que pasó en Colombia. Cada vez que no se presentan le meten una demanda, pero los artistas no se presentan muchas veces porque no le pagan por adelantado o por otras razones que no tienen suficientes razones para no presentarse. Ok, Tania, ¿cuál fue la razón para Cristian Nodal en esta ocasión? Adelante.
Bueno, pero para eso estamos nosotros, Raúl, Lili, amables televidentes, para decirle al público por qué realmente es que no se presentan los artistas en cada caso en particular. Nosotros hablamos con los abogados de Cristian Nodal allá en Colombia y nos aclararon qué fue lo que pasó en Medellín, y él dice que ahora a él es el que le deben mucho dinero. Que no deben ni un solo peso. Esta es la respuesta de Cristian Nodal y sus abogados a la empresa organizadora de conciertos en Colombia, que lo está acusando por no presentarse en un show en Medellín, y le están exigiendo el pago de $2.5 millones por pago de adelantos, además de daños y perjuicios por no haber asistido. Esta compañía asegura que el cantante les dijo que no podía llegar porque se dañó su avión. Y después, cuando investigaron, se dieron cuenta que ni siquiera hubo un plan de vuelo para la nave, nunca jamás. Ese día el artista no se movilizaba en su avión particular, en su avión privado, por una falencia que obtuvo con el rompimiento o se quebró una ventana del avión, y lo que se procedió a hacer fue buscar unas empresas terceras que se encargaran de cubrir esa ruta desde el lugar donde él se encontraba, la ciudad de Medellín. Pues no llegó la autorización dentro del tiempo que se esperaba, y a partir de ahí el vuelo de Cristian se retrasó. Dicen y comprueban con estos documentos que Cristian devolvió el dinero que se le adelantó y además pagó por otros gastos. Ya fueron entre el 30 de marzo y el 30 de abril del 2022, $827.550. Alay dice que es que a ellos no le pagaron, pero es que la consignación se le hizo a los empresarios y ellos repartieron como consideraban que correspondía a esa repartición. Los abogados de Cristian afirman que esta empresa está utilizando el nombre del cantante para no pagar a otros adeudores, y por eso Cristian no se presentó a una audiencia requerida en una corte en Colombia. Lo que querían era sentarlo él a un interrogatorio, hacerle unas preguntas a él, grabarlo y decir, mire cómo es cierto, sí, que nosotros tenemos un pleito con Cristian y cuando él nos pague, nosotros les pagamos. Ahora es Cristian el que dice que le quedaron debiendo mucho dinero de sus presentaciones. En contra de Cristian no existe ninguna demanda, y es importante aclararlo porque eso es una mentira, no existe una demanda. Aunque Nodal está enterado de esta situación, es su papá el único que firma contratos y atiende este tipo de negocios. Cristian, mientras tanto, se dedica a disfrutar su matrimonio y recibir homenajes en Harvard. Bueno, así que Cristian, según lo que yo tengo entendido y la conclusión que saco después de haber entrevistado a los abogados de los demandantes y a los abogados de Cristian, es que él puede ir perfectamente a Colombia, que no tiene nada que ver, no tiene ni siquiera una demanda presentada, y creo que eran pataletas de ahogado. Como les dije en la historia, Cristian sigue disfrutando de su matrimonio, acaba de recibir un reconocimiento increíble en Harvard por elevar la música mexicana a otro nivel, va a estar invitado en una gala importantísima, así que yo creo que lo que le está pasando a Cristian Nodal es mucho éxito, 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 y aquí se lo celebramos en El Gordo y la Flaca. Tania, ¿pero estás de acuerdo que toda la semana le sale una demanda a un artista por casi lo mismo? Bueno, no tanto, Raúl, porque muchos artistas son demandados, pero porque no se presentan. Y si no se presentan, tienen que justificar porque les hacen adelantos, sí, pero es por una la producción que tienen las empresas. Diariamente el promotor le dice que le dio la mitad, no le dio la otra mitad, él devuelve el dinero, no va. Todas las semanas hay con algún artista un problema de esto de las demandas. No sé, creo que es una historia fácil de hacer, pero creo que no sé si tanto le interesa al público. Ay, a Cristian Nodal lo están demandando. Si verdaderamente se hubiera metido en problemas, yo lo entiendo, pero por años llevamos haciendo esto porque es una de las historias más fáciles que buscar. Ay, lo está demandando un productor. No sé, a mí personalmente, porque a mí me pagan aquí por dar mi opinión. Entonces, no creo que es una cosa... ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Raúl? Que cuando él no se presentó en ese concierto en Medellín, hubo muchísimos estragos, la gente se quejó, hubo gente incluso herida porque la gente estaba reclamando la presencia de Cristian. Entonces, obviamente eso se convierte en una bola de nieve de por qué no te presentaste, por qué no me diste la plata o porque mi avión estaba roto, no pude viajar. Esto se convierte en una bola de nieve porque son muchas las personas. Tienen varios problemas con los promotores, siempre esto está sucediendo. Gracias, Tania Charri, muchísimas gracias por averiguar todo esto. Gracias, Tania, se sigue presentando y este fin de semana creo que llega aquí a la ciudad de Miami. Sí, y ahora son los Latin Grammys. Y en 2 semanas los Latin Grammys.
Una importante victoria se anotó don Pedro Rivera, el patriarca de la familia Rivera, cuando un juez desestimó 11 de los cargos que contra él y su compañía estaban demandándolo los hijos de Jenny Rivera. Entre los cargos más importantes está que los máster que grabó Jenny y que reclamaban los hermanos seguirán perteneciendo a Cintas Aquario, al menos hasta su fallecimiento o hasta dentro de 15 años. Pero las regalías obtenidas de estos temas tendrá que pagarlas a Jenny Rivera Enterprises. Y es que cuando Jenny comenzó su carrera, firmó su primer acuerdo con Cintas Aquario, proporcionándole derechos sobre las grabaciones de sonido y los álbumes grabados, producidos y distribuidos por Cintas Aquario. Y también otorgó los derechos para fabricar y distribuir mercancía relacionada con la promoción y venta de su música. Aunque la demanda decía que don Pedro había explotado todas las grabaciones de Jenny, además de explotar el nombre, la imagen y semejanza de la diva de la banda por una suma de millones de dólares, esta parte de la demanda también quedó desestimada. Fue el mismo don Pedro que, sin querer queriendo, dio la noticia en sus redes sociales. ¿Cómo la ves, mi amor? Perdieron el caso los más. Ay. Aunque gran parte de los cargos fueron desestimados, aún quedan algunos relacionados con las regalías que don Pedro Rivera deberá abonar a sus nietos. Estas regalías se harán por medio de una auditoría porque, según nos dijo don Pedro, las regalías no se pagaron porque él tenía unos empleados que no la hicieron correctamente. No hay ninguna decisión permanente en este caso. Sabemos que el juez hizo una decisión provisional o tentativa el viernes, pero no se encuentra en ningún lugar en la página de la corte en el internet. Los hermanos exigían $3 millones por el uso indebido de la imagen de Jenny y que el abuelo dejara de recibir beneficios relacionados con su música. Ahora parece que esa cifra será mucho menor de lo que ellos querían y habrá otra audiencia para definir los otros cargos que aún quedan pendientes. En muchos casos hay decisiones tentativas que después se pueden cambiar. Hasta que no haya una decisión final y permanente, no se puede decir quién ganó o quién perdió. En las próximas semanas, Lili, Raúl y amable audiencia, habrá otra audiencia. A finales del mes de noviembre habrá otra audiencia en donde se decidirá completamente este caso. Yo tengo entendido que entre ellos incluso hubo una manera, se reunieron los hermanos con el abuelo, sus abogados, para tratar de mediar este asunto y llegar a algo que fuese beneficioso para ambos. No lo hicieron, no lo pudieron llegar a ese acuerdo. Por eso hay esta nueva audiencia a finales de noviembre, del cual estaremos pendientes. Bueno, esto, Raúl, pica y se extiende, Tania, como tú sabes, no será la última, creo, demanda que van a recibir, porque siempre ha quedado, ¿verdad?, como quién se ocupa de qué, a quién le pertenece qué. Ya sabemos que los hijos han crecido, Raúl, y tienen derecho. Si ellos quieren poder, claro, poder manejar y poder recibir ellos también. Esto es una pelea de las más, pero siempre que se muere alguien, la herencia es un dolor de cabeza. Ay, yo sé. No, y no aprendemos, al final no aprendemos. Gracias, Tania. Especialmente si tienes familiares, si tienes más que tu hija, tu esposa, o tienes más gente. A veces hasta las hijas se pelean con las madres por la herencia. Y esto pasa muy frecuentemente. Okay. Por otra parte, Araceli Arámbula, sin querer o queriendo, se ha convertido en la abanderada de las madres solteras que crían a sus hijos ellas solas, sin la presencia paterna. No, bueno, pues que sigan luchando siempre por el amor a la familia, a los hijos, que lo primordial es eso. Y bueno, pues siempre las mujeres lo que queremos es que nuestros hijos tengan lo mejor, que estén felices, y trabajamos para ellos. Siempre. Ante los rumores de que vieron a uno de sus hijos fumando, ahí saltó como una fiera. No, a ver, ya no inventen cosas. Mis hijos son dos muchachos normales, muy sanos. No inventen. Se acaba de poner un gimnasio y están felices entrenando y están en clases de box, porque ya los van, cuando los agarren ya se van a defender. Bueno, señores, el pasado fin de semana, Araceli Arámbula reapareció en la puesta de escena de Perfume de Gardenia allá en la Ciudad de México. Tan bella como siempre, Raúl. Muchos se han preguntado cómo es que la Chule ha podido criar sola a sus hijos sin la ayuda económica de su famoso padre, Luis Miguel. Vamos a ver este artículo que acaba de salir en una prestigiosa página financiera. Veamos.
Celebrity Network es un sitio web que promociona cuánto dinero más o menos tienen las celebridades de acuerdo a análisis financieros y estudios de mercado. Ahora el sitio de internet acaba de publicar que la actriz Araceli Arámbula tiene un patrimonio neto de unos 11 millones de dólares. Sí, es una mujer muy cotizada. Vamos, que yo conozca, además de cotizada, es muy seria, encantadora, con un carisma y una gracia y además tan bella, que bueno, pues todo eso le ha valido porque tiene un sitio muy importante en las telenovelas mexicanas y yo creo que le ha ido muy bien. Araceli ha trabajado en innumerables telenovelas, ha hecho teatro e incluso ha participado como presentadora en varios reality shows que pueden haberle ayudado a amasar una considerable fortuna. Sí, en México se puede percibir muy buenos sueldos, sobre todo de exclusividades, que les dejan muchísimo dinero. Además de actriz, la madre de los 2 hijos menores de Luis Miguel se ha convertido de hecho en toda una empresaria que ha sabido invertir muy bien en el mundo de la belleza. Por ejemplo, en el 2016 decidió abrir un negocio llamado CBI Medical Spa junto a su hermano mayor, ubicado en una prestigiosa zona de la Ciudad de México. Actualmente ella tiene otra sucursal en Toluca. Su interés por el mundo de la belleza la llevó en el 2017 a tener su marca de maquillaje llamada Mímica. Sumado a sus trabajos como actriz y a sus negocios como empresaria, también recibe dinero de patrocinios de varias marcas de trajes de baño, productos para la salud e incluso otros que obtiene a través de las redes sociales. Pero ella ha sabido manejar su vida, ha sabido administrar su vida y sus ingresos.